Hola, ¿cómo están? En esta ocasión me gustaría platicarles de un tema que en lo personal me trae muy buenos recuerdos y que a la gente de mi generación, con solo ver la introducción de este video, ya saben de qué se trata. Me refiero a la serie Starsky y Hutch, que cuenta las aventuras de dos policías encubiertos en la ciudad ficticia de Bay City, California, y que yo solía ver muy seguido junto con mi abuelo Roberto, que era muy fanático de series policíacas como Kojak y de series de guerra como Combate, y que curiosamente pasaban en la misma barra programática. Dada la importancia de la serie, en 2004 se hizo una versión para cine, donde los protagonistas eran Owen Wilson y Ben Stiller. De hecho, en la película, Owen Wilson canta la canción más conocida de David Soul como un homenaje. Un tercer protagonista, tanto de la serie como de la película, es el Ford Torino rojo de 1976 de Starsky, y que es el motivo de este video. Lo bueno de este modelo es que por su escala podemos observar cualquier clase de detalles que nos llevan al Gran Torino original de la serie. Podemos ver los emblemas de Ford, de Gran Torino, adelante, atrás, a los lados los emblemas de Gran Torino. Sus calaveras y sus faros son de plástico transparente, como pueden observar. También se distinguen las molduras de los guardafangos, las molduras de plástico de las defensas, los stops de las defensas. La parrilla está muy detallada. En los años 70 en México, los espejos laterales izquierdo y derecho no eran obligatorios, así que varios autos, o la mayoría de los autos, no los tenían. Pero en Estados Unidos cada vez más autos ya tenían espejos retrovisores izquierdos y derechos, y es el caso de este Gran Torino, y el modelo por supuesto que los tiene. Un detalle que me gusta mucho de este modelo es que en los interiores incluso tiene el radio de banda civil con el que Starsky y Hutch se comunicaban con la central de policía. Y también tiene la torreta removible, que para aquellos que no vivieron los años 70, a lo mejor nunca vieron una de esas, pero tenían un imán en la parte de abajo con el que se podía fijar en el techo del automóvil cuando fuera necesario y que se podía quitar para que el automóvil pareciera que era civil únicamente. Y el cable que se ve es el de alimentación de corriente que se conectaba al encendedor del automóvil, que en aquellos años, hoy ya no es así, pero en aquellos años todos los automóviles traían encendedor y ceniceros. Otro detalle que me gusta de este modelo es que la línea blanca, que es característica del Torino de Starsky y Hutch, está perfectamente bien colocada, incluso con su fileteado de color negro. Los detalles interiores y exteriores de este modelo compensan el hecho de que Greenlight en esta escala no hace automóviles que abran ni cajuela ni cofre. El automóvil es de cuerpo de metal y base de plástico, y sus llantas son de goma, como debe de ser en esta escala. En general es un modelo muy bonito, pero no es perfecto. Lo malo de este modelo es que, aunque está muy bien detallado, hay algunos detalles que no están perfectamente logrados. Por ejemplo, los faros delanteros son solamente piezas de plástico transparente que no tienen los detalles de los faros de aquel tiempo. Otro detalle que me salta a la vista viendo las fotografías ya de cerca es que, aunque a simple vista no se nota, si se fijan en el interior, los relojes indicadores no están muy bien colocados, y eso para un modelo del precio en el que lo vende Greenlight, pues sí uno esperaría que fueran acabados mejor cuidados. En el apartado de lo feo no hay mucho que decir, porque este auto llegó impecable. La forma en que Greenlight empaca sus modelos los protege perfectamente, por lo que este Torino rojo no tiene ni una patinada de mosca. Y bueno, pues antes de dar por terminado este video, me gustaría, como ya se va haciendo costumbre, ponerme el saco del tío Gamboín y darle las gracias a toda la gente nueva que se está suscribiendo a este canal, que le está dando me gusta a los videos, que comenta en los videos y que los comparte. Y un saludo muy especial a un nuevo amigo que se llama Alonso Ors, que también es creador de YouTube. Les voy a dejar en la descripción de este video la liga de su canal para que vayan y también lo apoyen. Y a una persona que es un amigo de muchos años, que consigue mucho del material que muestro en este canal,
que es de la gente del Tianguis de Valderas, que se llama Manuel Islas. Manuel, te mando un gran saludo. Y bueno, nos vemos en el próximo.